Atención, atención, atención. Parece que Pedro Sánchez ha encontrado la fisura por la que colar, mejor dicho, una reforma constitucional y parece tener el apoyo social, ha encontrado el relato para obtener apoyo social y hasta incluso el apoyo del Partido Popular y de la Unión Europea, que hasta incluso podría animarle a hacerlo. Terrible lo que tenemos conociendo, el modus operandi de un tipo, de un gobierno que siempre que ha querido pasar un decreto, ha tratado de colar dentro de ese decreto algún elemento que le beneficiara. Recordarás el decreto de ayudas para la DANA, coló precisamente la ampliación del mandato del DAO, de la Guardia Civil, ahora bajo juicio por agresión íntima. Y recordarás también con el tema de las pensiones, el decreto de las pensiones quiso colar también toda una serie de otros elementos, el famoso decreto Omnibus, ese pupurri donde utilizando la tan bondadosa intención de incrementar las pensiones, pretendía colar precisamente la renovación de la ley para los ocupas, no antiocupas, no, la ley para los ocupas, esa ley que estableció en el año 2020, en plena pandemia, que permitía a los ocupas mantenerse en las casas, incluso ante la imposibilidad de poder pagar el alquiler porque estábamos en pandemia. Bueno, eso lo quiso mantener hasta 2025, llegó 2026, tenía necesariamente, bueno, finales de 2025 fue cuando tenía necesariamente que renovarlo porque no se puede mantener esa decisión para siempre, tenía que renovar en un decreto y lo quiso colar en el decreto de las pensiones. Obviamente, esta vez no coló y los partidos, precisamente el Partido Independentista Junts y el Partido Popular, se negaron a aprobar ese decreto, tuvo que presentar los decretos por separado, pasó el decreto de las pensiones y precisamente, pues hace muy poquito, no pasó el decreto para los ocupas porque Junts y el Partido Popular se negaron en aprobarlo. Bien, pero parece ser que con el tema que le puede llevar a un cambio en la Constitución, ha encontrado la manera para tener de su lado al Partido Popular e incluso a la Unión Europea, un apoyo social suficientemente amplio que le permita reformar la Constitución y, quién sabe, colarnos en esa reforma algo que podría beneficiarle, quién sabe, incluso a nivel electoral. ¿Y cómo lo ha conseguido? ¿Y cuál es la justificación? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. Y aquí lo tenemos a Pedro Sánchez en un meeting en Castilla y León, en campaña electoral, donde prácticamente deja muy clara su intención de cambiar la Constitución, utilizando el tema del aborto, blindar el aborto en la Constitución para que cualquier mujer que quiera decidir asesinar a su feto pueda hacerlo independientemente de la comunidad autónoma, que hasta este momento depende un poquito de la comunidad autónoma en la que una persona está, que tiene un reglamento u otro. Bueno, quiere blindar ese derecho al asesinato de fetos a través de la Constitución. ¿Cómo? Con este discurso. Planteamos la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y hoy, la casualidad es que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para blindar en la Constitución el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Fíjate, los aplausos entre los jóvenes, importante. Y bueno, yo ya sé que vendrá el PP, que dirá la de ultraderecha, ya está Sánchez con sus cortinas de humo. No, pero es que esto no es un juego de palabras. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque sabéis que eso está legislado, que hay una ley, pero es una ley que no se cumple. Planteamos la reforma de la Constitución para... Decía que una ley que no se cumple porque a nivel regional luego hay autonomía. Bueno, las autonomías tienen potestad, ¿no? A nivel regional en temas de sanidad y salud, ¿no? Pero lo comentaba, ¿no? Esto podría tener incluso el placet, ¿no? Del Partido Popular, que tal vez no se atrevería a votar en contra por una cuestión de pérdida de consensos electorales, pero es que además ha demostrado ese consenso con el PSOE en Europa. Esto es precisamente de hace muy poquito, de un día, un par de días. So I would like to give now the floor
to the co-rapporteur, Javier Zarzalejos. Thank you, Chair. As co-rapporteur of this file, I'm really very pleased that co-legislators were able to agree on an important piece of legislation for the victims of crime. I'm convinced that we've made a real progress in this respect. More than anything else, I want to underline the importance that we managed to include references to reproductive health care and abortion care in the text. This is the first victim rights directive that explicitly mentions reproductive health care, and this is a significant step forward in addressing the rights of victims of sexual violence. En fin, hablan de derecho a la salud reproductora o reproductiva como casi una neolengua, ¿no? Salud reproductiva, bienestar reproductivo, hablan de ello para no hablar de aborto, para no hablar de asesinato de fetos, de menores. Fíjate, ¿no? Habla esta mujer que yo creo que la conocimos porque era la que anunció el tema de los kit, ¿no? Ese kit europeo contra, bueno, un ataque de Rusia, ¿no? Bueno, habla aquí precisamente salud reproductiva, ¿no? ¿Qué es la salud reproductiva de la mujer? Bueno, para la Unión Europea la salud reproductiva de la mujer es el derecho a abortar, el derecho a asesinar a un feto. También es cierto que, bueno, yo esto no estoy en contra del aborto al 100%. Hay casos que, bueno, yo creo que es razonable tenerlo en cuenta. La cuestión es a partir de qué momentos de gestación podríamos estar hablando de aborto, podríamos estar hablando más bien de asesinato. Aquí esto es lo que comentaba la portavoz Al-Salami, ¿no? We close the vote and it's been adopted. Thank you. Zarzalejos del Partido Popular contento porque han votado a favor. ¿Y qué votaron a favor? Lo decía Vox. El Partido Popular aprueba en Bruselas un informe que reconoce el aborto como un derecho. Lo celebran de risas con el PSOE y le felicita a una eurodiputada feminista radical por incluir el aborto y por su feminismo. Bueno, pero hablaba también del aborto, sobre todo en caso de violinización. No hay que olvidarlo, aquí Vox tiene que ser un poquito más específico. Así es como marca distancia Feijóo con Sánchez. Lo quieren reinterpretar en clave nacional. Wall Street Wolverine lo decía, Sánchez insiste que blindará el aborto en la Constitución. Esto obligará de alguna manera, permitirá al gobierno, legitimará al gobierno producir una serie de cambios en la Constitución para hacerla, podríamos decir, aborto friendly, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La razón decía, el Consejo de Estado cuestiona la reforma de Sánchez para el blindaje del aborto en la Constitución. Finalmente, ese informe sí que ha sido favorable, según decía Pedro Sánchez, pero cuidado con la Gaceta, titulaba también, Bruselas impulsa la cultura de la muerte y señala que los Estados miembros pueden financiar voluntariamente abortos con fondos europeos. Es decir, que los fondos europeos pueden ser utilizados para permitir a las mujeres que quieren abortar y no nos dispongan de los medios económicos a su alcance, poder hacerlo con fondos europeos. Por tanto, estamos hablando de que está liberalizando, contribuyendo a la liberalización del aborto la Unión Europea, porque al final no deja de ser un negocio a nivel sanitario, porque, bueno, estamos hablando de elementos importantes que traen dinero tanto a la industria farmacéutica como a la industria médica, por así decirlo, y proviene precisamente de esta mujer que algo tiene precisamente que ver con hacer acuerdos con industrias médicas y farmacéuticas, ¿no? También quiero, dentro de esta ofensiva contra la vida, quiero señalar algo, quiero aprovechar este vídeo para señalar algo interesante que ha publicado hace muy poquito Elon Musk acerca del New York Times, ¿no? Esta contraofensiva de los valores woke, de los valores satánicos, que ha llevado el New York Times a hacer un artículo de apología de la pederelastía, lo tengo que decir así, pederelastía, tengo que romper la palabra para que YouTube no la entienda, pero tú sí que la estarás entendiendo, y de la eso, lo que tienes escrito aquí. Este es el artículo que ha publicado New York Times. No es un disturbio, perdón, es un disturbio, no es un crimen, ¿no? Tratando de el New York Times blanquear
por tanto, los delitos sobre los menores, delitos de índole íntima sobre los menores, considerando los perpetradores de esos delitos no criminales, sino gente con disturbios, por así decirlo, con desórdenes psicológicos. Bueno, entonces cualquier psicópata que sale a la calle con un Kalashnikov y dispara y mata a 20 personas, como tiene un disturbio, entonces no ha cometido un crimen. No podría un disturbio en el sentido de un trastorno antisocial de la personalidad. Yo no estoy de acuerdo, creo que esta es una forma de blanquear el delito y además por parte de una apología incluso por parte del New York Times, que es un altavoz, un altavoz de los valores satánicos que quieren imponerse en el mundo, mismos valores satánicos que tienen como objetivo precisamente fomentar los delitos sobre los más indefensos, que son los niños y los menores de edad. Y por eso esto lo conecto con lo que acabamos de ver, porque no estamos ante otra cosa que una contraofensiva de los valores satánicos woke contra aquellos que no se pueden defender. Los niños, blanqueando este tipo de crímenes a través del New York Times, y los niños que están, los futuros niños, los nascituros, los que están a punto de llegar al mundo, precisamente a través de leyes y normas que se pretenden incluso blindar en la Constitución, y creo que sería un grave error porque sería convertir la Carta Magna, convertir lo que es la ley de las leyes, que debería ser lo más aséptico posible, en un instrumento al servicio de la ideología. Ideologizar la Constitución sería uno de los elementos más cuestionables en este caso, y sobre todo, fíjate cómo la gente se levantaba al grito de muerte a los fetos, prácticamente, ¿no? Estamos ante algo totalmente distópico, un mandatario con claros rasgos narcisistas, así que alguno ha apuntado a que podría tener algún rasgo de psicopatía, ¿no? Pues anuncia, ¿no? El blindaje del asesinato de menores, fetos, nascituros en la Constitución y la gente le aplaude, ¿no? No me digas que no es un capítulo de Black Mirror, ¿no? Pues esto es lo que tenemos y esto es lo que quería señalarte, pero no sé, a lo mejor el enfoque de este canal es un enfoque en el que yo comento la noticia que encuentro de acuerdo con mi visión particular, reconstruyo muchas veces y añado elementos propios, ¿no? No es un canal de noticias esto, ¿no? Y en este caso, ¿no? ¿Por qué lo hago? Bueno, en este caso no, siempre en todos los vídeos. ¿Por qué lo hago? Porque a través de este canal yo divulgo mi visión del mundo, como yo interpreto y proceso las noticias que me llegan, pero puedo estar equivocado. Puedo tener algo mejor, alguna visión más, a lo mejor, demasiado estrecha, ¿no? En algún momento, o demasiado difusa, ¿no? Y por eso te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que estamos hablando demasiado duro, estamos siendo demasiado críticos con considerar el aborto como una forma de asesinato? ¿En qué casos, si estamos siendo demasiado, en qué casos podría no ser un asesinato y en qué casos podría considerarse un asesinato de la persona más indefensa del mundo? Y sobre todo, ¿qué opinas acerca de ese artículo del New York Times? Es terrorífico desde mi punto de vista, pero a lo mejor estoy teniendo una visión excesivamente conservadora. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación para que en el momento en el que publique el próximo vídeo puedas verlo y ahí nos encontraremos nuevamente para comentar lo más interesante que ocurra. Chao.